una de las lecciones más conmovedoras e inspiradoras en las cuales deberíamos caer en la cuenta, particularmente cuando guardamos las fiestas santas de Dios, es el enorme milagro que Dios ha hecho. O, decirlo de otra manera, una de las lecciones más conmovedoras e inspiradoras cuando guardamos las fiestas santas de Dios es el enorme milagro que Dios está haciendo con nosotros. Dios, en su infinito poder, está realizando el más grande de los milagros. Dios nos ha abierto el entendimiento. Nos ha abierto el entendimiento para que escuchemos, para que veamos y para que entendamos lo que muchos han deseado ver y no vieron. Para que entendamos los que muchos han deseado oír y no entendieron. Escuchar, ver, entender son milagros que provienen de Dios. No depende de nuestra inteligencia, no depende de la disciplina que podamos haber aplicado al respecto para entender las verdades, no depende del ahínco que hayamos puesto antes para entender las verdades, no depende de nosotros. ¿De quién depende entonces? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Vayamos a Romanos 9:16. Pablo, por inspiración, nos transmite de quién depende. Aquí Pablo, por inspiración, trae a colación esta dependencia. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es una de las grandes lecciones que podemos, o con las cuales nos podemos inspirar y estar tremendamente agradecidos de parte de Dios. Dios ha abierto nuestro entendimiento para que entendamos lo que muchos han deseado ver y entender y no han podido ver ni entender. Dios es el que tiene misericordia y Él se reserva el derecho de decidir a quién y con quién realiza este milagro. En Romanos 9, el versículo anterior, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No depende de nosotros, sino de Dios, quien está obrando un milagro con nosotros. En su infinita misericordia, Él nos está dando, entre comillas, algo que muchos han deseado y no han podido entender, ni ver, ni oír. Vayamos a una escritura en donde Jesucristo hace patente lo que estoy mencionando. En Mateo 13, en el verso 1, la Escritura dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales,
donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y dice aquí, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, ¿a cuál? A 100, a 60 y a 30 por uno. Y dice aquí Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces la pregunta, ¿quiénes son aquellos que tengan oídos para oír? ¿Quiénes son los que entienden y escuchan la palabra? En Mateo 13:10, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesús les estaba respondiendo a sus discípulos respecto del por qué Él les hablaba en parábolas. Es curioso que, habiéndolo declarado Jesús, el mundo tenga una confusión al respecto de por qué Jesús hablaba en parábolas. Por ejemplo, quiero compartir con ustedes lo que dice el diccionario Wikipedia respecto de las parábolas. Uno puede buscarlo en cualquier internet, en cualquier computador. Busca palabra parábola. ¿Qué dice? Dice, la voz parábola designa una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. Es en esencia un relato simbólico o una comparación basada en una observación. La parábola tiene un fin didáctico y podemos encontrar un ejemplo de ella en los evangelios cristianos, donde Jesús narra muchas parábolas como enseñanzas al pueblo. En el mundo han llegado a esta conclusión. Jesús hablaba por parábolas para explicarles al pueblo. Y es curioso porque aquí Jesús les dijo que les hablaba por parábolas para que no entendieran. Jesús hablaba por parábolas al mundo en general, a esos miles que le seguían, y de esos miles que le seguían solo algunos entendieron. Dios lo hizo así con sus discípulos, ellos sí entendieron, y los demás no entendieron. Y entonces la pregunta, bueno, ¿cuál es el milagro? El milagro está en el entendimiento. Y por extensión, cuando uno piensa, sus discípulos entendieron, pero por milagro. Y nosotros, este conocimiento se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta nosotros el día de hoy. En Juan 17:20, cuando Jesús está orando por sus discípulos, en esta oración, la cual nosotros leemos para Pascua, aquí Jesús en esta oración, en el verso 20 del capítulo 17, dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos de esa época. Dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿A quiénes les llega eso? A nosotros. Nosotros hemos llegado a creer por el testimonio de personas que han creído antes. Y esas personas han creído antes de otros que han creído antes. Partiendo entonces de este momento. Así, de esta manera, el conocimiento ha ido pasando de generación en generación, a través de ese milagro que vivieron los discípulos de Jesús. Nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos,
A nosotros Dios nos ha revelado su plan. Aquí en 1 Corintios 2, Pablo, el apóstol al mundo gentil, les explica lo siguiente en 1 Corintios 2, verso 1. Dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Así es que Dios está obrando un milagro con nosotros, ya ha obrado un milagro con nosotros, para que nosotros podamos entender estas palabras. No es cuestión de esfuerzo humano, no es cuestión del trabajo, no es cuestión de las ganas. El entendimiento de la palabra es porque Dios nos está hablando. Y aquí en el verso 11 del mismo capítulo de Corintios, el capítulo 2 de 1 de Corintios, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y entonces aquí la pregunta, ¿qué es lo que Dios nos ha concedido? ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? La palabra concedido proviene del griego charizomai, conceder como favor. Eso es exactamente, conceder como favor, charizomai. Y entonces la pregunta, bueno, ¿qué es lo que Dios nos ha concedido? Dios nos ha concedido algo que, si bien no ha sido de nosotros buscarlo, Dios nos lo ha entregado. Dios ha compartido con nosotros sus verdades. Dios nos ha dado esos ojos para ver, y esos oídos para oír, y ese entendimiento para entender las claves para alcanzar la conversión. Aquí en Mateo 13, en el verso 14, cuando Jesús estaba hablándole a sus discípulos de por qué les hablaba a las personas, a esos miles de personas que se congregaban ante Jesucristo, por qué les hablaba en parábolas, Él les dijo, para que no entiendan, ¿verdad? Y el verso 14 dice, Mateo 13, verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan,
y se conviertan y yo los sane. Dios nos ha dado y nos está dando a todos nosotros las claves para alcanzar lo que el profeta dijo que los hijos de Israel no alcanzaron. Los hijos de Israel no alcanzaron. Dice aquí, con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dios por medio de su palabra nos está diciendo lo que tenemos que hacer para alcanzar la meta, que como la describió Pablo aquí en Filipenses 3. Pablo describió esta meta como el premio del supremo llamamiento de Dios. En Filipenses 3, verso 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Primera de Juan 2:25, la Escritura nos dice ¿cuál es la promesa? La promesa es la vida eterna. Y entonces aquí una pregunta: ¿qué es lo que debemos hacer para alcanzar ese premio de este supremo llamamiento que Dios nos ha hecho? Y Jesús contesta esta pregunta, mas también Él explica lo que puede pasar con nuestro llamamiento. Lo que puede pasar con nuestro llamamiento. La parábola del sembrador, en el fondo, es una forma de describir lo que puede pasar con nuestro llamamiento. En Mateo 13, en el verso 18, Jesús explica la parábola de la siguiente manera. Menciona 4 casos, 4 tipos, 4 formas de desarrollar este llamamiento. El caso 1 es aquel individuo que escucha y no entiende. Mateo 13, verso 18. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por razones que no entendemos, ese individuo escucha, mas no entiende. A veces uno le pasa eso, ¿verdad? Hay personas que escuchan este conocimiento, mas no entienden. Y luego Satanás lo ataca, lo expone, lo daña, de manera que la persona pierde lo que se le dio. Este es el caso 1. Esto es lo que puede pasar con nuestro llamamiento, el que no entiende. El caso 2, dice aquí: el que fue sembrado en pedregales, Mateo 13:20. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El caso 2 es aquella persona que escucha y entiende y se alegra de haber escuchado y entendido, pero no está dispuesto a sufrir el Evangelio. Podríamos inferir aquí: la persona no está dispuesto a amar menos su vida, por ejemplo. Los problemas lo complican. Los problemas a causa del Evangelio no los puede sobrellevar. Uno piensa, vivir esta vida, guardar el día sábado, es algo complicado
para algunas personas. Satanás es un hábil oponente de este camino. Y él sabe que una persona que no está firme en su posición puede sufrir deterioro su posición. Aquí busqué la palabra aflicción. ¿Qué significa la palabra aflicción? Viene del griego ds lipsis. No sé cómo se lee ds lipsis. Bueno, exactamente significa presión. Presión, esa es la primera definición de aflicción. Presión, estrechez, aflicción, angustia. Y la palabra persecución es diogmos. Diosgmos. Y entonces aquí quería comentar, ¿han escuchado el término estar bajo presión? Estar bajo presión, vivir bajo presión. ¿Hasta qué punto de presión está dispuesto una persona a soportar por seguir este camino? ¿Hasta qué punto de presión? Debemos entender que la vida de los cristianos a través de la historia nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. A veces uno vive tiempos que son más calmos, pero la vida del cristiano es una vida que puede ser sometida a aflicción. Y si uno piensa en esta palabra de ese elipsis, la primera acepción de esta palabra es estrechez. Estrechez. La palabra estrechez significa escasez de anchura, aprieto, apuro. Y entonces uno puede hacer esta relación. Bajo presión económica. Pablo, que es uno de nuestros referentes, él fue enseñado a vivir y a aguantar lo que significa esta vida bajo presión. Pablo vivió persecuciones, ignominias, fue perseguido por sus amigos, fue perseguido por sus enemigos. Uno piensa, si nos ponemos en su lugar, Pablo, que vivió persecuciones, ¿quién puede trabajar viviendo persecuciones? Bueno, en Filipenses 4:10, Pablo, que es uno de nuestros referentes bíblicos, para entender que la vida del cristiano a veces vive estrecheces. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo, aquí uno piensa, Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Estudiar a través de los años es caro, uno piensa eso. Bueno, Pablo tuvo los recursos para poder ser educado a los pies de Gamaliel. Y según uno entiende, Pablo logró un buen pasar. Él tenía un cargo de autoridad. Bueno, ¿qué pasa con el tiempo? Pablo es perseguido, apedreado, y entonces Pablo dice, bueno, mire, yo he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y Pablo dice, mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir estrechez tiene un mérito. Vivir estrecheces tiene un mérito.
¿Cuál es el gran mérito de aprender a vivir en estos tiempos de estrechez? ¿Cuál es el gran mérito? Yo entiendo que el gran mérito de soportar las aflicciones es que uno aprenda a vivir con fe. Aprender a vivir con fe. Somos hombres de fe. Todos los que estamos aquí somos hombres de fe. Y cuando uno vive estrecheces de cualquier índole, uno aprende a vivir por fe, a caminar por el agua. Bueno, todos los que estamos aquí hemos sido invitados para que aprendamos a caminar en el agua, a aprender a vivir confiado. Dios es un Dios misericordioso, poderoso y portentoso. Él no nos va a probar más allá de lo que podamos soportar y nos va a dar el techo y el abrigo. Eso es una promesa. ¿Qué pasa entonces en este caso 2 de esta parábola? Que dice, bueno, por alguna razón interior la persona no está dispuesto a sufrir el evangelio, porque viene la aflicción y ya la persona dice, ¿sabe qué? Mire, no, yo me alegro con las revelaciones de las Escrituras, pienso, ¿verdad?, en la vida eterna, pienso en el reino, pero ¿sabe qué? Vivir aflicciones es complicado para mí. Y aquí Jesús entonces está describiendo, dice, mire, el caso 2, la persona entiende, la persona entiende, se alegra, pero no está dispuesta a sufrir lo que significa vivir por fe. Por alguna razón interior. Luego el caso 3. El caso 3. Jesús describe aquí un tercer tipo de respuesta al llamamiento. Mateo 13, 22. Dice aquí, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y la palabra se hace infructuosa. El afán de este siglo, la palabra afán, del griego merimna, afán, su primera acepción, ansiedad, preocupación. Como describe Wikipedia y Word Reference, la palabra afán la describe así: anhelo vehemente, deseo intenso y ferviente, preocupación excesiva. Preocupación excesiva por las cosas de este mundo. Cambiar la perspectiva. La preocupación excesiva por las cosas de este mundo pueden hacer que uno cambie la perspectiva de las cosas. Juan advirtió de esto aquí en Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y Juan ya advertía, no amar a este mundo. La preocupación excesiva respecto de los tangibles, las cosas.
En Mateo 6, 25, Jesús, hablándonos a todos nosotros, hablándole a sus discípulos, pero por extensión a nosotros, dice aquí: por tanto os digo, no os afanéis. Ve, aquí usa la misma palabra, afanéis. Preocupación excesiva, anhelo intenso y ferviente. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No afanarse. A veces los tangibles se convierten en cosas más importantes que las cosas intangibles, de las cuales Dios nos ha hecho partícipes. El hoy se vuelve más importante que el mañana. El presente se vuelve más importante que lo que está por venir. Por ejemplo, ¿qué pasaba por la mente de los sacerdotes que oficiaban en la época de Malaquías? ¿Acaso no fue perder la perspectiva de las cosas tangibles versus los intangibles? En Malaquías 3, en el verso 14, miren lo que dicen los sacerdotes. Y los sacerdotes no eran personas que no supieran las cosas. Ellos llegaron a esta triste conclusión: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Eterno de los ejércitos? Hombres que oficiaban en el templo de Dios. Verso 15, decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. La pérdida de la perspectiva de lo correcto. Jesús nos advirtió en relación a nuestra relación con las riquezas. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 6, 24: ninguno puede servir a dos señores. Dice aquí: porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La pérdida de la perspectiva correcta. Ese es el caso 3. El cuarto caso. ¿Cómo responder al llamamiento? Dice aquí: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El cuarto caso es aquel hombre del cual todos queremos ser parte. El cuarto caso. Todos queremos ser parte de este cuarto caso. Mas debemos entender que el cuarto caso es un hombre que ha sido probado en todo y ha resultado vencedor. No debemos pasar por alto esto. El cuarto caso no es por generación espontánea. De repente, ¿verdad?, del pool de personas que reciben la palabra, por alguna razón incomprensible, resulta el hombre que da fruto. No es así. No es así. El cuarto caso es el resumen de una vida dedicada al Señor. La Escritura dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Durante esta vida tendremos tiempos buenos, como dice allí Eclesiastés,
viviremos tiempos buenos, mas también viviremos tiempos malos. Vayamos acá al Eclesiastés. Las circunstancias en las cuales todos nosotros viviremos. Eclesiastés en el capítulo 3. La Escritura dice aquí: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. ¿Ven? Hay tiempos buenos y todos vamos a vivir esos tiempos buenos. Mas también dice aquí tiempo de llorar, tiempo de endechar, que es lamentar. Y dice aquí, y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todos los que estamos aquí, a través de la historia, vamos a vivir distintas circunstancias. La clave está en qué vamos a hacer en las distintas circunstancias. Vamos a hacer como el caso que hemos mencionado, personas que bajo aflicción, bajo la estrechez, uno deja este camino. O los afanes de esta vida nos van a hacer perder la perspectiva de lo correcto. O vamos a aprender a ser hombres de fe. Cristo quiere que seamos hombres de fe. Jesús explicó esta parábola para que entendiésemos lo que puede pasar con nuestra vida. Y por ende, debemos extraer las lecciones necesarias para que nuestros corazones cambien y nos convirtamos al Señor en temor y temblor. Jesús, el Señor del universo, nos ha dado las claves para alcanzar lo que muchos han deseado y no han podido, porque no se les ha abierto el entendimiento. Pero a nosotros sí se nos ha abierto el entendimiento. Y Jesucristo nos ha dado las claves para que alcancemos esta meta de perseverar hasta el fin. Aquí en Hebreos, en el capítulo 1, en Hebreos dice aquí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí el libro de Hebreos trae a colación esto. Jesús, Dios en la carne, nos ha hablado. Y en el capítulo 2, en el verso 1, dice aquí: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí el escritor de Hebreos trae a colación esto. Jesús, Dios en la carne, nos da las claves, más nos dice: es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas. Dice, verso 2:
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. El escritor de Hebreos trae a colación algo que no debemos olvidar. Es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas, no sea que nos deslicemos. Quiero leerles de este libro, la epístola a los Hebreos de F. Bruce, algo que me parece interesante y que nos puede ayudar en relación a estos versículos. Dice: la razón principal por la cual ha sido tan enfatizada la superioridad del Hijo sobre los ángeles comienza a aparecer ahora. El capítulo 1 de Hebreos trae a colación 7 escrituras por las cuales se manifiesta que Jesús es superior a los ángeles y a todos los profetas en el Antiguo Testamento. La revelación antigua fue comunicada por intermediarios, pero la revelación final de Dios fue dada en su Hijo y por lo tanto demanda en forma correspondiente una seria atención. Las verdades y enseñanzas del Evangelio no deben ser tomadas a la ligera. Son de suprema importancia, son cuestiones de vida y muerte y deben ser valoradas y obedecidas a cualquier costa. El peligro de deslizarnos de ellas y perderlas debe ser objeto de un trato muy serio, no sea que nos deslicemos. Jesús nos ha dado las claves para que cambiemos y nos convirtamos y alcancemos la promesa de la herencia eterna. No debemos pasar por alto estas palabras. No debemos descuidar estas revelaciones. No vaya a ser cosa que nos deslicemos si nos descuidamos. Y entonces aquí una pregunta. ¿Podemos descuidar esta salvación tan grande? Bueno, Hebreos dice sí. Si nos descuidamos, podemos entonces perder esta posibilidad que Dios nos está dando. Dios nos ha abierto el entendimiento. Piensen ustedes eso. Ese es el milagro más grande que uno puede entender que hay. Entender. ¿Han pensado que en este momento uno piensa, la humanidad, 7.000 millones de seres humanos y aumentando a un promedio increíble día a día? ¿Y cuántos somos los que entendemos este mensaje? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos aquí en Santiago? ¿Cuántos somos? Eso es un milagro, el entendimiento. No obstante, es claro que con entender las cosas no es suficiente. No es suficiente. Ya Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. No basta con que uno escuche. No basta con que uno escuche y entienda. No, hay que vivir los tiempos y hay que salir victorioso en esos tiempos. Y entonces la pregunta, ¿cómo podemos descuidar esta salvación tan grande? Primera razón por la cual podemos descuidar esta salvación. La vida espiritual no es una vida en piloto automático. Yo me acuerdo años atrás haber escuchado a don Mario
mencionar que los aviones ascienden, llegan a una altura determinada y allí el piloto enciende un botón o aprieta un botón y ese avión conduce, según las coordenadas que le hayan dado, la cantidad de kilómetros determinada. Bueno, la vida espiritual no es así. La vida espiritual no es definitivamente en piloto automático. No es verdad que usted haya entendido alguna vez estas verdades, que usted haya alcanzado un nivel espiritual y de allí, ¿verdad?, la vida sigue avanzando sin hacer ningún esfuerzo. La vida espiritual no es así. La palabra vida implica vitalidad, implica acción, implica movimiento. La vida espiritual requiere de nosotros trabajo continuo, no una vida espiritual automatizada. Si uno ha automatizado su vida espiritual, déjenme mencionar que la vida espiritual está en riesgo. Y ese trabajo espiritual al cual hago mención debe estar manifestado en acciones espirituales concretas. Concretas. ¿Cuáles son esas acciones espirituales concretas? Hay cuatro áreas. En relación a la oración es un diálogo permanente y persistente con Dios. La oración es un diálogo permanente y persistente con Dios, independiente de la situación que uno esté viviendo. La oración es algo constante. Piensen ustedes en Daniel, aquí en Daniel 6, en el verso 10. En Daniel, aquí en el verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Independiente de las situaciones, uno debería orar constantemente a Dios. En Santiago 5, en el verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración persistente, permanente, independiente de la situación que usted esté viviendo. Si está contento, bueno, cante alabanzas. Y si está afligido, haga oración. Algunas claves en relación a la oración, en relación a la duración de una oración. En Lucas 6:12,
Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro paradigma, nuestro modelo. Lucas 6, verso 12, dice: en aquellos días Él, hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. Aquí traigo, y yo mismo me hice esta pregunta, mis hermanos. ¿He orado alguna vez toda una noche? De la cantidad de años que uno lleva en la iglesia, ¿ha orado una noche completa? ¿Íntegra? Estamos antes de Pascua, estos son temas. Estos son temas. En cuanto a la privacidad de la oración, en Mateo 6:5, Jesús nos dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración es privada. Y en cuanto a la calidad, en el verso 7 dice: llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que uno se presente a Dios, Dios ya sabe el tema de conversación. No obstante, eso no implica que no debamos orar. Debemos orar. Y debemos orar todos los días. Y nuestras oraciones, si uno piensa cuánto tiempo le dedica a tantas cosas, a tantas otras cosas, cuánto tiempo uno le dedica a tantas otras cosas, cada uno sabe a qué cosas me estoy refiriendo. ¿Cuánto tiempo le dedica uno a tantas cosas? Y la pregunta entonces es, bueno, ¿cuánto tiempo le dedico yo a la oración diaria? Bueno, el siguiente punto que necesita acciones concretas es en cuanto al ayuno. Al ayuno. El ayuno genera un momento de intimidad con Dios. Un momento de intimidad con Dios que vale la pena considerar si uno realmente quiere trabajar con su vida espiritual. ¿Quiere uno trabajar con su vida espiritual o no? Si esa es la pregunta. Y aquí el escritor de Hebreos dice, bueno, mire, uno se puede deslizar y puede caer y puede dejarse arrastrar. Es interesante la palabra deslizar, de allí de Hebreos. Es la misma expresión que se usa cuando un anillo se cae de un dedo. A veces, bueno, a mí ya no se me sale, pero cuando era más joven y estaba más delgado se me caía. El anillo se puede deslizar. Bueno, en la vida espiritual puede pasar eso igual, si uno no se preocupa de su vida espiritual. Y entonces la pregunta, ¿quiere uno trabajar con la vida espiritual de uno? Bueno, no se olvide de la oración, constante, permanente, persistente, de calidad. Ojalá fuera toda la noche. Y el ayuno. El ayuno. Mateo 6:16. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno es una herramienta poderosa para enfocar en lo espiritual. Hay que ver que a uno le falte el líquido en un día, la comida en un día. Ya uno al mediodía ya está desfalleciendo. Y hay que ver que uno se enfoca en lo espiritual. Nos estamos acercando a Pascua. El ayuno es un tema. Es un tema. ¿Qué decir en relación al estudio? ¿Cómo conocer los designios de Dios? ¿Cómo mejorar el entendimiento que Dios nos ha dado? El estudio de la palabra tiene que ser diario. Tiene que ser diario. ¿Cuánto tiempo le dedica uno a estudiar la palabra? Hay tanto tiempo que uno dedica a tantas cosas. ¿Cuánto tiempo le dedica uno a la palabra? No se olviden, la palabra de Dios es el alimento que nosotros necesitamos. Y entonces, si el alimento que nosotros necesitamos lo obtenemos a través de la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo le dedica uno al estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo saber los designios y propósitos que Dios tiene para con su pueblo? A través del estudio. ¿Cómo prepararnos, por ejemplo, para la fiesta de panes sin levadura que viene? Ya en 3 semanas más. Una escritura, Éxodo 12, del 18 al 21, que nos dice que no habrá levadura en vuestras habitaciones en estos días. Bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo saber? ¿Cómo relacionarse mejor? La Escritura trae una enorme gama de frases y palabras que nos pueden dar luces respecto de cómo llevarnos mejor entre nosotros mismos, cómo tener un mejor matrimonio, cómo ser mejores padres, cómo ser mejor hijo. ¿Dónde están esas instrucciones? La Biblia es una fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría. ¿Cuánto tiempo le dedico yo al estudio? Si es que estoy preocupado, como dice allí Hebreos, si es que estoy preocupado de mi salvación con temor y temblor. Y la siguiente clave, la meditación. La meditación. ¿Cuánto tiempo dedico a la meditación? Aquí en Ageo 1, el profeta trae a colación este tema. A los que habían vuelto a Jerusalén y habían dejado de lado los trabajos en la reconstrucción de la ciudad y del templo. Ageo 1:1. En el año 2 del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac,
sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Eterno de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Eterno sea reedificada. Entonces vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Eterno de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. La vida espiritual, mis hermanos, no es en piloto automático. Necesita del trabajo continuo, individual y personal, en estas 4 áreas: oración, ayuno, meditación, estudio. ¿Cómo podemos deslizarnos y descuidarnos? Si dejamos de trabajar en la oración, en el estudio, en la meditación y en el ayuno. Otra clave en cómo podemos deslizarnos es subestimar a nuestro enemigo. Subestimar a nuestro enemigo. Satanás es un ser muy inteligente. No descansa, no duerme, no necesita como nosotros reponer sueño. Satanás está en vigilia permanente y por ende debemos estar alerta ante los ataques de Satanás. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y sangre. No debemos pasar por alto esta advertencia. Y la tercera clave que tenemos que tener presente cuando pensamos en que podemos descuidarnos y deslizarnos es que el juego termina cuando termine. ¿A qué me refiero con el juego termina cuando termina? Nuestra vida espiritual no va a llegar a culmine mientras no terminemos esta carrera espiritual. Nuestra vida espiritual va a ser evaluada cuando, ya sea que Jesucristo regrese en nuestros días, o ya sea cuando hayamos probado la muerte antes. Seremos evaluados por nuestras acciones. Y por eso el juego no termina mientras exista juego. Mientras exista la posibilidad de pecar, existe la posibilidad de caer. Y por eso no debemos dar por sentado que por haber sido llamados vamos a llegar al reino. No hay que darlo por sentado. Siempre existe la posibilidad de que no lleguemos. El juego termina cuando termine. De nosotros depende qué tipo de hombre espiritual logremos ser. Si cuidamos nuestra vida espiritual con temor y temblor, si hacemos nuestros ejercicios espirituales a manera de estar preparados, oración, ayuno, meditación y estudio, si no bajamos la guardia ante Satanás y si somos capaces de perseverar en el buen camino hasta que nuestra vida finalice, entonces y solo entonces alcanzaremos el premio del supremo llamamiento del cual todos los que estamos aquí hemos sido hechos partícipes.